digas, arrancamos. Arrancamos, sí. Yo voy acá en el chat hablando con aquellos que tienen algún problema. Bueno, listo. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Empezamos este segundo segmento de la diplomatura, no en el día de la fecha, porque ya hay materiales publicados en el campus, pero digamos que es nuestro primer contacto en este segundo segmento. La idea de las actividades que vamos a tener de acá en adelante están relacionados con dos tipos de contenidos. Uno, lo que son los contenidos que se publican en el campus y las clases que están dirigidas específicamente a otros métodos de evaluación de calidad, otros métodos de seguimiento de procesos de mejora, etcétera, que no están relacionados específicamente con la acreditación, sino que el objetivo es que adquieran o publicar materiales que están relacionados con otros métodos de evaluación de calidad y seguimiento de procesos de mejora que no están vinculados específicamente con la acreditación para que puedan tener un panorama amplio de lo que es la evaluación de calidad. El otro componente de este segundo segmento va a ser lo que estamos iniciando hoy en este taller, que es el proyecto de planificación de iniciativas. Por supuesto, si el objetivo de la diplomatura es desarrollar competencias vinculadas a la evaluación de calidad de organizaciones de salud, la idea es orientar estas iniciativas, sería un primer lineamiento general, hacia actividades de mejora. Cualquiera sea, ahora vamos a ver de qué se trata este trabajo práctico, que se va a desarrollar a lo largo de los 4 meses restantes de este segmento. Cada uno tendrá su fase, cada uno tendrá su forma de ejecución, y ahora lo vamos a ver en detalle. Tomás, si me pones la primera presentación, por favor. Sí. ¿Ahí la ven todos? ¿La está viendo, Ricardo? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, como les decía, vamos a entrar ya en tema del taller. El objetivo de planificar una iniciativa es diseñar un plan destinado al logro de un objetivo. Básicamente, en esto consiste el trabajo práctico. Los responsables pueden ser individuales o grupales. Si son grupales, no deberíamos exceder los 4 integrantes, salvo que haya una organización o que haya más de 4 integrantes pertenecientes a una misma organización, es decir, que ya están trabajando en equipo habitual. En ese caso nos avisan y veríamos la de hacer la excepción, teniendo en cuenta este tema, tampoco para no generarles mayores complicaciones a los que ya están trabajando en equipo. Remarcar que si el proyecto se desarrolla en equipo, siempre los resultados van a ser, para este tipo de actividades, van a ser mejores, porque como con cualquier proceso o cualquier planificación de un proceso de mejora, cuanto más ideas se introduzcan, mejores van a ser los resultados. Así que la sugerencia es que sea en equipo. Si alguno no forma parte de algún grupo de trabajo, de alguna organización, o no está vinculado, por supuesto puede hacerlo solo, pero si se pudiera vincular con otro que también esté en soledad, sería una muy buena experiencia.
La fecha de entrega del trabajo práctico es al finalizar el segundo segmento. Ahora vamos a ver el cronograma de actividad. Las características de las iniciativas es que están relacionadas, ahí dice evaluación, en realidad están relacionadas a procesos de mejora de la calidad de una organización de salud. Pasamos a la siguiente. Lo importante, características generales, vamos a ir haciendo entregas parciales para poder ir viendo los resultados. Ahora vamos a ver bien en detalle el cronograma. Y lo ideal sería que cada uno se incluya en su proyecto un diagrama de Gantt que defina las actividades que se van a desarrollar durante ese segmento. Los ejemplos de las iniciativas que se pueden incluir son en general todas las tendientes a mejorar o consolidar algo que ya está funcionando bien o mejorar algo que no está funcionando bien. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Mejorar o consolidar un registro y reporte de eventos adversos, una metodología de evaluación de calidad de las historias clínicas, mejorar o consolidar cualquier otro proceso que consideran que es necesario mejorar, o puede ser también desarrollar un proyecto que no está en ese momento en ejecución en la organización. Acá va la salvedad, la organización puede ser real o ficticia, es decir, si hay gente que no está desarrollando actividades dentro de una organización, puede ser una organización imaginaria. Ahora vamos a ver cómo se especifican los datos de la organización, pero si no están en una organización, esto es simplemente un trabajo práctico, así que puede ser una organización ficticia. En el primer mes. El primer mes es la fase, ahora después vamos a ver cuáles son las fases esto ya lo hemos visto en el primer segmento, pero vamos a ir detallando o puntualizando más cuáles son las distintas fases de un proceso de planificación. El proceso de planificación que vamos a utilizar es el proceso de planificación orientado a objetivos, y lo primero que tenemos que definir es la detección del problema, la definición del objetivo estratégico, detectar una fase de análisis que ahora la vamos a ver más en detalle, que incluye los puntos que están especificados acá, que es el análisis de la institución respecto al proyecto que nosotros queremos desarrollar, es decir, si está alineado con la misión, la visión, los valores y el plan estratégico de la organización. Vamos a tener que confeccionar nuestro FODA, vamos a tener que hacer un análisis de políticas, normas y reglamentos de la institución para ver si nuestro proyecto puede ser viable o no, análisis del entorno, definición de las áreas que se van a ver involucradas y la evaluación de las alternativas posibles. No es imprescindible que el proceso que vamos a desarrollar o que vamos a evaluar esté formalizado. Puede ser un proyecto que no esté aún formalizado dentro de la institución, y esto puede ser el marco de referencia para esa formalización. Acá tenemos el cronograma de actividades para este trabajo práctico. En la primera fase, en la primera semana, que es esta, ya se publicó, se está publicando el marco teórico en el campus, y en la próxima semana van a tener que enviar la carátula del proyecto, es decir, el título del proyecto, que es el objetivo estratégico, y el nombre de él o los responsables que van a participar. En esa carátula, además, deberían especificar
no el nombre de la organización, no nos interesa acá en particular el nombre de la organización, sino la categorización de la organización. Si es una organización real, la categorización es a qué se dedica, si es un hospital o un sanatorio, una clínica polivalente con o sin internación, si es un instituto monovalente, si es un laboratorio, un centro diagnóstico por imágenes, un centro de hemodiálisis, un centro odontológico. Es decir, cualquiera de las actividades, no necesitamos saber el nombre de la institución, sino categorizar a qué se dedica, y si es una organización ficticia, porque él o los autores del proyecto no forman parte de una organización, también categorizarla. Es decir, la organización ficticia es categorizar a qué se dedica, para que podamos darle marco al proyecto. En la segunda fase vamos a publicar los contenidos teóricos de la segunda fase y vamos a hacer el taller en la semana del 7 de octubre, mejor dicho, el día lunes 7 de octubre, el taller dedicado a la segunda fase. La tercera fase, durante las 2 primeras semanas vamos a recibir lo realizado hasta la segunda fase inclusive. Ahora vamos a ver qué incluye cada una de esas fases. La semana va a haber una devolución respecto al análisis de lo que han enviado, y se va a publicar luego el marco teórico de la tercera fase, y el 4 de noviembre será el taller de revisión y presentación de esta fase. A continuación vamos a hacer la publicación del marco teórico de la cuarta y el taller de la cuarta fase. En la primera semana de diciembre el envío del borrador del trabajo final. En la segunda semana de diciembre van a tener la devolución del borrador, y la fecha límite para el envío final va a ser el viernes 20 de diciembre. Después ya va a ser difícil que encuentren a alguien que pueda leer los trabajos. ¿Sí? Ricardo, una cosita quiero aclarar con respecto a los dos talleres que están ahí subrayados. Como pueden ver en el cronograma, hay un taller que corresponde al 28 del 10, y el cuarto taller, es decir, el taller dedicado a la cuarta fase, corresponde en el cronograma subido en el campus al 2 del 12. Bueno, hemos modificado. Entonces el 28 del 10 se modifica por el 4 del 11, y el del 2 del 12 se modifica por el 18 del 11. Así no queda tan lejos el taller de la última fase y tienen más tiempo para hacer la entrega, revisiones y demás. Sí, acá hay alguien que pregunta si algunos de los talleres son presenciales. Los 4 talleres del trabajo práctico son sincrónicos. Es decir, a nosotros no nos gusta hablar mucho si bien hablamos de presenciales para que se entienda más, pero las actividades a distancia son sincrónicas o asincrónicas. Asincrónica significa que es un video que está de una clase que está subida, donde se pueden hacer después preguntas o interactuar con el docente en forma asincrónica, es decir, a través de mail, a través de foro, etcétera, etcétera. Los sincrónicos son donde, como en este caso, donde el docente o el que coordina el taller está en vivo, ¿sí? Que sirve para justamente interactuar. Si es obligatorio presenciar o no el taller, no es obligatorio, es para los que quieran interactuar en este caso, conmigo, que soy el que coordino esta actividad. Es mucho más útil la interacción, pero no es una actividad de presencia obligatoria, porque en realidad lo obligatorio es presentar el proyecto. Los talleres quedan grabados, por lo tanto nosotros sí llevamos control si después en algún momento ese taller es visto o es asistido por los participantes de la diplomatura. Si nosotros no tenemos una confirmación fehaciente de que hubo participación, ya sea porque estuvieron durante el momento
de la emisión del taller o una lectura posterior, es muy difícil que podamos hacer un análisis después cuando envían el trabajo, porque enseguida vamos a detectar si está alineado o no con las pautas que se fueron dando en el taller. Entonces, a veces nos sucede que está el taller, emitimos o definimos algunas pautas relacionadas con el trabajo, la persona estuvo supuestamente presenciando el taller en forma sincrónica, o vemos que lo leyó, o suponemos que lo leyó después en forma sincrónica, y resulta que en las entregas que se van haciendo de los trabajos aparecen preguntas o resultados que están absolutamente respondidos durante el curso de los talleres, y ahí nos damos cuenta que en realidad la participación no fue demasiado activa. Entonces les pido por favor, no es obligatoria estar durante el proceso sincrónico, si están mejor porque podemos interactuar y se pueden hacer devoluciones sobre los avances que van enviando, pero antes de enviar, si no estuvieron en forma sincrónica o no asistieron al taller, antes de hacer el envío, por favor, miren el taller, porque no nos damos cuenta enseguida si estuvieron presentes o no. Y somos grandes. El 18 del 11, acá alguien dice que es feriado. No lo tenemos consignado como feriado. Tomás, después chequealo. Sí, lo chequeo, lo estoy chequeando ahora, de hecho. Bueno, mientras seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Acá dice sí, es feriado, Graciela. Bueno, parece que el del 20 de noviembre se pasa al 18 por el tema del puente y demás, así que por lo pronto sí sería feriado. Bueno, lo chequeamos y cualquier cosa definimos de común acuerdo una nueva fecha. Bien. Bueno, las fases de las actividades, acá hay un esquema muy básico de lo que es un Gantt. La fase 1 tenemos el análisis, que es el correspondiente al día de hoy. La fase 2 es la elaboración del plan en base al análisis obtenido. La fase 3 es la definición de metas y métodos de medición de resultados, y la fase 4 es lo que llamamos el programa de actividades o el plan operativo. ¿Sí? Esas son las 4 fases del proyecto. ¿Seguimos? Comparto la presentación destinada a la fase 1. Sí, sí. ¿Alguna duda sobre la elaboración del proyecto hasta el momento? Si no, pasamos directamente a lo que es la primera fase. Entonces, antes de... Sí, pásame esa. Antes de entrar específicamente en lo que es la primera fase, que es el método de análisis, tenemos que saber a dónde queremos llegar. ¿Sí? Y si no sabemos a dónde queremos llegar, es muy difícil que podamos definir cómo llegar, que en realidad es el plan estratégico. Esto lo dijo la famosa frase de Laurence Peter. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir en nuestro proyecto es a dónde queremos llegar. Queremos desarrollar un plan para evaluar algo que ya se está haciendo, por ejemplo. Es muy interesante, sobre todo si estamos haciendo una diplomatura de evaluación de calidad, por ahí planificar una metodología de evaluación de algo que ya se está haciendo dentro de la organización. Eso podría ser un desarrollo muy interesante, es decir, buscar algo que ya se hace dentro de la organización destinado a algún objetivo particular de la organización, y nuestro plan esté orientado a desarrollar una metodología de evaluación de eso que se está haciendo.
¿sí? O a planificar un proceso de evaluación de lo que se está haciendo. Eso es un tema muy interesante, se los dejo como, tal vez como primer punto a tratar de definir si están interesados en que su plan, el objetivo de su plan sea evaluar algo que ya se está haciendo dentro de la organización. El otro a donde nos dirigimos puede ser desarrollar algo que consideramos que no está, que está faltando dentro de la organización o que hay que mejorar, ¿sí? Entonces, cuando definamos el objetivo, que es lo primero que van a tener que enviar en esa carátula en donde está el título del trabajo y los integrantes y la organización, el tipo de organización donde se va a desarrollar el trabajo, es el objetivo. Acuérdense que el objetivo siempre es un verbo en infinitivo: mejorar, desarrollar, adecuar, consolidar, implementar. Y por supuesto ese título está dirigido a una acción de mejora. Nadie, salvo alguien, si se le ocurre, podría ser interesante para que lo discutamos, pero es poco probable que alguien va a poner empeorar o hacer que algo funcione peor, ¿sí? Por eso en general los títulos, los objetivos están vinculados a una acción de mejora. Por lo tanto, nuestro trabajo se llamará mejorar, desarrollar, implementar XXX actividad. Una vez que tenemos definido el objetivo, ¿sí? Eso es libre albedrío, libre elección. Entonces la siguiente, ahí sí, tenemos que tener en cuenta los aspectos conceptuales que van a integrar nuestro plan estratégico. Ahí en misión, visión y valores y ejes estratégicos, en realidad nosotros vamos a definir un solo objetivo. No se vayan a planes complejos que incluyan ejes estratégicos o múltiples objetivos estratégicos. Es un solo objetivo estratégico que probablemente lo integre en varios objetivos específicos, pero va a ser un solo objetivo estratégico, que va a tener probablemente algunos objetivos específicos, pero no más que eso. Ahora vamos a ver en la fase de análisis algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta respecto a cómo se inserta nuestro plan dentro de la organización. Una vez que tengamos definido el objetivo y hagamos nuestra fase de análisis, etcétera, etcétera, después van a venir las otras fases del plan, que es la definición del mapa de objetivos, las metas y la medición de resultados y el desarrollo del programa de actividades. Entonces, en esta pirámide, ustedes tienen representado las fases del plan, que en el caso nuestro van a iniciar en el renglón que dice objetivos, porque vamos a tener que definir nuestro objetivo, los objetivos específicos, desarrollar el mapa, elaborar o definir las metas y cómo vamos a medir los resultados y el programa de actividades. La siguiente. Entonces, cambiando el eje del ordenamiento o de la forma de mostrar las actividades, nosotros vamos a tener una fase de análisis, una fase de formulación y una fase de... No vamos a llegar a estas tres fases porque nosotros nos vamos a quedar a mitad de camino cuando terminemos las 4 fases. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la formulación del plan, vamos a definir nuestro programa operativo, pero no vamos a llegar a la implementación, mucho menos a la ejecución y mucho menos a la evaluación de resultados. Acá va a hacer una pregunta, volvemos para atrás, Tomás, por favor, hasta la pirámide, ahí. Acá hacen una pregunta
donde dice misión, visión de la institución o de nuestro trabajo. Si desarrollan una misión y visión de su trabajo, mejor. En realidad, si es un objetivo estratégico único, es muy difícil definir una misión y una visión. Más que nada la misión y la visión de nuestro trabajo va a ser un enunciado teórico que tiene que ver más con el motivo por el cual hacemos nuestro trabajo que con definir una misión, una visión específica para este trabajo, porque es imposible que uno planifique actividades para desarrollar un objetivo estratégico específico y en cada objetivo estratégico o en cada objetivo de la organización tengamos que definir una misión, una visión. Ahora vamos a ver, yo les decía, en realidad estas 4 cosas, misión, visión, valores y ejes estratégicos, van a estar más vinculados a la fase de análisis que a la elaboración de una misión, una visión específica. Volvemos, entonces avanzamos, ahí nomás. Entonces la primera fase del proyecto es la fase de análisis. En la fase de análisis, bueno, voy contestando las preguntas a medida que vamos haciendo. Es para una organización, puede ser como va a ser un objetivo estratégico único, en general va a estar reducido a una actividad específica, por lo tanto, en general va a ser, puede ser de la institución en general, pero también puede ser de un servicio, puede ser de un área, es más, hasta puede ser un plan estratégico individual, ¿sí? Es decir, de mi actividad dentro de la organización. No importa esto no se mide por magnitud, sino de hacer una experiencia práctica de cómo planificar en forma ordenada un proyecto, ¿sí? Es decir, ese es el objetivo del trabajo práctico, que nos automaticemos o logremos incorporar a nuestra vida diaria la metodología de planificación por objetivos. Cuando uno empieza a tener esta gimnasia, hasta termina utilizando esta metodología hasta para proyectos individuales que no tienen nada que ver con la actividad laboral, sino simplemente cuando uno encara un proyecto individual, cualquiera sea, y lo quiere hacer en forma ordenada y poder tener una dinámica de análisis que sea productivo del problema o de qué es lo que queremos resolver o qué objetivo queremos alcanzar, termina siendo cuando uno adquiere la gimnasia de planificación por objetivos, termina siendo hasta un método válido hasta para nuestras actividades diarias, ¿sí? No llegar, por supuesto, a obsesividades extremas, pero hasta para planificar un viaje sirve, hasta para planificar cualquier actividad un poco más compleja. Si uno tiene la gimnasia mental de tener una fase de análisis, una fase de planificación y una definición de actividades, sirve para todas las cosas que uno encara. Así que sí, puede ser un servicio, puede ser todo de la organización, puede ser individual, es libertad absoluta que ustedes lo definan como les parezca. Sí, en la fase de análisis tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Sí, independientemente de la complejidad del proyecto, tenemos que tener hecho un FODA. Porque del FODA se van a desprender los objetivos específicos. Si mi objetivo estratégico es mejorar el proceso de atención al público, por dar un ejemplo, ¿sí? Eso va a tener una serie de objetivos específicos que tengo que alcanzar para cumplir con ese objetivo estratégico. Y los objetivos específicos surgen del FODA. Por lo tanto, es el corazón del proyecto, la realización del FODA. Porque voy a tener que desarrollar objetivos específicos para resolver mis debilidades,
Voy a tener que definir objetivos específicos para actuar contra las amenazas. Voy a tener que definir objetivos específicos para aprovechar mis fortalezas y para aprovechar las oportunidades. Entonces, la confección del FODA es, yo diría, el corazón del tema, porque después no puede haber objetivos específicos que no hayan sido vinculados a alguna situación definida en el FODA. Tengo que, en mi fase de análisis, tengo que hacer perfectamente un análisis de cada uno de estos puntos del FODA para que los objetivos específicos sean coherentes, ¿sí? Y ahí en el FODA hacemos el recordatorio que las debilidades y fortalezas son internas y las amenazas y oportunidades son externas. Cuando hablamos de interno y externo, esto es un error que se comete con bastante frecuencia. Lo interno es lo propio de nuestro proyecto y lo externo es lo que está por fuera de nuestro proyecto. Por lo tanto, si el proyecto es una planificación para alcanzar un objetivo estratégico dentro de la organización, no significa que lo externo sea lo que está fuera de la organización, sino lo externo van a ser seguramente algunas situaciones que están dentro de la organización que pueden atentar contra mi proyecto, por ejemplo. Si mi proyecto, ya que uso el mismo ejemplo para no salirme del eje, si mi proyecto es mejorar la atención al público, ¿sí? Y yo detecto que hay una real necesidad por parte de la organización de resolver esta situación, ¿sí? Eso es una oportunidad, porque voy a recibir seguramente el apoyo de toda la organización para poder avanzar con mi proyecto. Si mejorar o lo que yo estoy buscando entra en colisión con alguna otra área de la organización, eso va a ser una amenaza porque voy a tener impedimentos, o voy a tener conflictos, o voy a tener que ver cómo los resuelvo. Si el proyecto es mejorar el proceso de atención y yo tengo en mi equipo de trabajo, tengo gente que tiene amplio conocimiento sobre procesos de atención al público, eso va a ser una fortaleza, ¿sí? En cambio, si estoy solito con mi alma y no tengo equipo de trabajo, eso va a ser una debilidad, por lo tanto un objetivo específico va a ser conformar mi equipo de trabajo, ¿sí? Estos simplemente son ejemplos muy groseros, pero para entender la importancia del FODA. En esta fase de análisis, pasamos a la siguiente, y que tiene que ver con lo externo, y entonces uno va, ¿pero qué tiene que ver un proyecto interno de mejora con un análisis PESTEL, que es un análisis político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico, legal? Y justamente, en este caso, el análisis PESTEL va a ser de la organización, no va a ser de la situación externa a la organización, salvo que estemos desarrollando un plan estratégico que vincula todos los aspectos económicos, financieros de la organización, el plan estratégico de la organización a 4 años, entonces ahí sí evaluamos los factores PESTEL relacionados al entorno de la organización. En nuestro caso, si nuestro proyecto de nuevo es mejorar la atención al público, ¿sí? Es un proyecto que se enmarca dentro de un entorno que es nuestra organización. Por lo tanto, los factores políticos van a ser los internos de la organización. Si nuestro proyecto no está enmarcado dentro de la misión, la visión, los valores y las normas existentes dentro de la organización, tenemos dos problemas.
o no lo podemos hacer, o vamos a tener que desarrollar o definir objetivos específicos dentro de nuestro proyecto que estén destinados a modificar alguna de esas situaciones. A veces sucede que uno para poder desarrollar un proyecto X tiene que primero modificar una normativa vigente. Entonces, nuestro primer objetivo específico va a ser modificar una normativa vigente vinculada al tema sobre el que estamos trabajando, para el cual vamos a tener que definir una serie de actividades, que es hablar con las autoridades, modificar la normativa, discutirla, consensuarla, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablamos en un proyecto interno de la organización, por eso la pregunta que habían hecho sobre la misión, visión y valores, acá en este punto, nuestro proyecto no puede entrar en colisión con la misión, visión y valores de la organización, ni con normativas o reglamentaciones preexistentes, porque, como les decía, o no lo podemos hacer, o primero vamos a tener que trabajar en la modificación de esas cosas. Y realmente es muy complicado. Si tenemos que llegar a modificar la visión de la misión de la organización para que nuestro proyecto encaje, deberíamos primero hacer un análisis muy profundo si nuestro proyecto es viable o no. Económico es lo mismo, es decir, tenemos que evaluar la situación económica de la organización para ver si nuestro proyecto va a poder contar con los recursos necesarios para que se pueda llevar adelante. Ni les digo la cultura de la organización, es muy difícil elaborar un proyecto o planificar un proyecto con objetivos a alcanzar si hay choques con la cultura de la organización. Los tecnológicos y los ecológicos y los legales están un poco más alejados, salvo que nuestro proyecto involucre algún proceso de uso de tecnología, ¿sí? O nuestro proyecto pueda tener alguna implicancia legal, donde entonces tendremos que analizar la legislación vigente para ver si no entra en colisión con normativas vigentes relacionadas no solo las propias de la organización, sino con normativas externas que puedan hacer que por una falta de un error de análisis terminemos embarcándonos en algún proyecto que todavía no cumple con alguna normativa legal. ¿Se entiende hasta acá? Cuando hablamos de externo, ¿a qué nos referimos? En el caso de un proyecto puntual dentro de la organización, el ámbito externo va a ser la vida de la organización. La siguiente. En la fase de análisis tenemos el tema de la evaluación del problema sobre el cual queremos actuar. Y acá no es solo sobre el problema específico, ¿sí? Identificar el problema sobre el que queremos actuar, sino si existen otros problemas o situaciones relacionadas, porque a veces nosotros nos embarcamos en desarrollar un plan o un proyecto vinculado a mejorar algo, y no tuvimos en cuenta que hay un problema superior que enmarca nuestro problema y que en realidad primero había que trabajar sobre ese problema superior, porque si no va a ser inviable desarrollar o trabajar sobre el que estamos planteando nosotros. Entonces, en la fase de análisis hay que identificar no solo nuestro problema, que es lo que deseamos mejorar, sino si existen otros problemas o situaciones relacionadas que habría que mejorar en paralelo o previamente, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder. Y entonces ya estaríamos trabajando sobre dos planes, o sobre más de un plan, o tendríamos que agrandar nuestro proyecto que abarque ese otro problema o esa otra situación que no teníamos contemplada inicialmente. Para esto es bueno elaborar un árbol de problemas y preguntarse la famosa varias veces por qué, antes de considerar que la primera respuesta es la válida, ¿sí?
nos infantilizamos, nos volvemos chicos, y los chicos que tienen el disco duro virgen y no están sujetos a prejuicios o conductas paradigmáticas, por eso preguntan 100 veces por qué hasta que se convencen que realmente la respuesta les resuelve la inquietud que tenían. ¿Sí? Simplemente por eso. Nosotros, cuando en el primer por qué nos quedamos, es porque ya teníamos algún prejuicio y ese por qué, esa respuesta nos satisface nuestro prejuicio, o porque estamos dentro de un paradigma donde alguna de las respuestas coincide con nuestro paradigma, y entonces, ¿y por qué esto se hace así? Y porque se hizo siempre así. Y en realidad uno debería preguntar por qué se hizo siempre así, y si no estamos satisfechos, seguir avanzando hasta que la pregunta final nos satisfaga. Identificar si hay soluciones alternativas, guarda, no embarcarnos con planificar un proyecto complejo, que por ahí la solución alternativa es mucho más simple. ¿Sí? A veces la solución alternativa simple la propone alguien que está fuera del problema o que está fuera del paradigma. A veces cuando lo que queremos mejorar o actuar sobre una conducta paradigmática, es decir, como alguien dijo ahí en el chat, no es más ni menos que el paradigma es eso, es decir, cuando algo se hace de determinada forma, y a veces sin un motivo demasiado explícito, simplemente porque hubo una transmisión oral, porque alguien tuvo un problema alguna vez y resolvió ese problema haciendo las cosas de una determinada forma, y a partir de ahí se hizo siempre igual, aunque el contexto haya cambiado. Y entonces cuando uno dice, pero ¿por qué seguimos haciendo esto así? Y por qué siempre se hizo así. Viene alguien de afuera y nos dice, no, pero esto se resuelve de una forma muy simple, no hace falta seguir haciendo todas estas actividades complejas para resolver esto, cuando en realidad se resuelve como, si alguno me escuchó alguna vez, el ejemplo más grosero es cuando los primeros viajes tripulados al espacio, uno de los problemas era la escritura. Imagínense, década de 70, 60, no había pantallas touch, ni había métodos de escritura complejos, y bueno, la mayor parte de métodos de escritura se hacen en base a uso de la gravedad, los bolígrafos, la tinta, etcétera, etcétera, se manejan por gravedad. Y entonces, como los americanos eran muy tecnológicos y todo tenía que pasar por un proceso de planificación y que estaba muy vinculado al desarrollo tecnológico, generaron un plan muy complejo para desarrollar un método de escritura en el espacio. Y los rusos, que tenían otra mecánica de trabajo, definieron que ellos usaban lápices, porque el grafito no está afectado por la gravedad. Es decir, cuando uno se sale del paradigma, de la forma que tiene clásica hacer las cosas, a veces las soluciones son mucho más simples de lo que nosotros pensamos. Entonces, guarda, elaboramos un plan complejísimo para resolver un problema, y cuando presentamos el plan, a los que se los estamos presentando nos miran y nos dicen, no, pero esto se resuelve más fácil cambiando la puerta del lugar. Y estuvimos trabajando meses en un plan que alguien lo tiró por la ventana con una solución mucho más simple y mucho más fácil de ejecutar. Entonces, en esta fase de análisis, ojo, tratar de identificar todas las soluciones alternativas al problema, para que cuando desarrollemos el plan, realmente lo que estamos deseando desarrollar sea la mejor solución alternativa. ¿Seguimos? Y acá terminamos, porque esta ya sería una segunda fase, pero no está de más
mostrar cómo queda la construcción desde otra óptica de un plan operativo, de un plan, perdón, de un plan estratégico, donde allá arriba están la misión, la visión, los valores y los retos y los problemas y las propuestas de valor. En el piso no porque sea menos importante, sino porque justamente son los cimientos del proyecto, el compromiso del liderazgo y la comunicación. No podemos elaborar un plan que no sea comunicado, que no sea consensuado, que todos los que van a participar, ya sea en forma activa o pasiva, no estén comunicados, porque eso puede hacer fracasar nuestro proyecto. Y por supuesto el compromiso del liderazgo, que si no existe, es muy poco probable que un plan se pueda ejecutar. Ahí están los pilares. Nosotros, en el caso de nuestro plan, vamos a definir cuáles son los pilares sobre los que nos vamos a sustentar y tener en cuenta las perspectivas, que son las capacidades que tenemos, ahí dice la organización, en este caso va a ser las capacidades propias o las de nuestro equipo de trabajo, cuáles son los procesos que tenemos que definir para entre los objetivos específicos, quiénes van a ser las personas afectadas por nuestro plan, y lo único que no vamos a poner en este caso, vamos a dejar de lado la perspectiva financiera, porque no vamos a tener en este caso objetivos específicos relacionados con la perspectiva financiera, salvo que alguno en particular lo quiera poner. No hay que confundir perspectiva financiera con los recursos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Los recursos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto es una cosa, los objetivos específicos vinculados a una perspectiva financiera es otra. Un objetivo específico vinculado a una perspectiva financiera es, por ejemplo, incrementar los ingresos de la organización o mejorar o disminuir los costos, o disminuir, si dentro del proyecto que ustedes elaboran consideran que impacta sobre algún aspecto financiero de la organización, entonces ahí van a tener que desarrollar un objetivo específico para incluir dentro de la perspectiva financiera, si no, yo diría, no se compliquen demasiado, porque no va a ser un objetivo específico exigible. ¿Dejan disponible esta presentación? Pregunta Mariana. Sí, por supuesto, todo queda disponible en el campus. Hasta acá llegamos. Entonces, para sintetizar y concluir, el objetivo de esta primera fase es la semana que viene, la semana que viene, si nos envían la carátula, es decir, la definición del objetivo estratégico, el nombre del equipo y la categorización de la organización real o ficticia, o del servicio o del área sobre la que van a trabajar, o donde va a estar enmarcado el proyecto, eso para la semana que viene. Y para el final del primer mes o de la primera fase es la definición de la fase de análisis, es decir, el FODA del proyecto, si hay alguna implicancia dentro de lo que son los conceptos PESTEL, es decir, si se enmarca o no con la misión y la visión de la organización, si hay alguna normativa existente dentro de la organización que regule nuestro proyecto, etcétera, etcétera. Todo eso en la fase de análisis. Y en la fase de análisis, por supuesto, la definición del problema sobre y por qué queremos desarrollar este proyecto. Y con eso terminaríamos la primera fase. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Por supuesto, todo lo que quieran por mail o por los foros, no hay problema, pero si tienen alguna pregunta ahora, aprovechamos. Ricardo, aprovecho para aclarar que ya varios estuvieron preguntando, igual lo aclaraste recién, pero
reitero que las dos presentaciones de hoy y todas las grabaciones, como venimos haciendo hasta ahora, serán subidas en el campus. Los materiales referidos al trabajo práctico van a ser subidos todos en el tema 1. Se van a ir poniendo ahí, de acuerdo a las fechas que mostrábamos recién hace un ratito, todos se van a ir poniendo ahí. Y algunos ya me habían estado preguntando, porque yo les había estado adelantando de qué trataba el trabajo y que era en grupo y demás. Me consultaban que no tenían grupos. Pueden organizar los grupos como quieran, si trabajan en la institución, en una misma institución. Pueden utilizar el foro para armar los grupos si quieren. Pueden armar los grupos en base a la actividad práctica de aquel viernes, del primer segmento, como quieran. O pueden hacerlo de forma individual también. Pero pueden utilizar el foro del campus para promocionarse, digamos, y ofrecerse en el armado de los grupos. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más nada, nuevamente bienvenidos al segundo segmento y esperemos que las actividades les sean útiles. Bien. Que tengan una muy buena semana todos. Carolina,